Buenas noches a todos, a nombre del Patriarcado de la Gnosis Universal. En esta noche tenemos a bien a presentar la conferencia La falsa personalidad, la esencia y el ego. Entonces damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y contactos para dar comienzo. Este es el tema, la falsa personalidad, la esencia y el ego. Ahí vemos unos subtemas como una introducción que vamos a dar sobre los sentidos y la personalidad, qué es la personalidad, la relación con el cuerpo físico y la personalidad, cómo se crea y fortalece la personalidad, influencias en la personalidad, yoes y esencia, y cambiarla de falsa a verdadera personalidad. Al último tenemos una práctica diaria acerca de la observación y autoobservación. Bien. A manera de introducción podemos decir, ¿qué es psicología? Vamos a dar una definición en su aspecto etimológico. Entonces la psicología nace de la palabra griega, ¿no? Psique, que quiere decir alma. Y logos, tratado, o sea, se trata del tratado del alma. Entonces, avancemos. Quería hacer en lo que tiene que ver con la psicología. La psicología es una rama del esoterismo que se encarga de la formación y adoctrinamiento del discípulo, por lo tanto, es necesario su estudio y asimilación, pues de ella depende que la persona madure y posteriormente pues pueda formar al hombre psicológico, como lo dice el maestro Samael. El apóstol Pablo también habla de crear al hombre, es decir, de dejar al viejo hombre para que nazca el nuevo hombre, ¿no? Y sobre todo de eso se trata, ¿no? En realidad, de cambiar a ese hombre antiguo, ¿no? Con sus hábitos, con sus defectos, que a través de esta conferencia vamos a ir entregando los procedimientos y métodos para lograr crear al hombre psicológico. Es importante que nosotros comprendamos, ¿no? Y es indispensable, pues, para todos los hermanos de la senda, nos aboquemos a las obras de estudio de las obras del maestro Samael, ¿no? De psicología, que nos dejó como un legado. Y sin sus dichos estudios sería imposible para entender la doctrina del Cristo vivo, ¿no? Y sin entenderla, no podríamos comprenderla, ni mucho menos encarnarla. La psicología gnóstica es revolucionaria y su fundamento es la muerte mística. Al ejercerla, nos conducirá inevitablemente a la transformación radical.
Hoy más que nunca tenemos un compromiso con nuestro real ser, de trabajar en la gran obra del Padre. Y de no hacerlo, pues, es indudable que seríamos candidatos al abismo. En esto es importante llegar a comprender de lo que la psicología nos enseña y sobre todo, digamos, en los tiempos, en las escuelas antiguas, se daban pues a conocer lo que es el conocimiento de sí mismo, ¿no? El hecho mismo que ya en los templos del templo de Delfo, esa inscripción, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El conocimiento de sí mismo, o sea, el ser humano debe conocerse a sí mismo, cómo funciona, cuál es el funcionalismo de la máquina humana o cuál es el funcionalismo de la mente, ¿no? Por eso es que es necesario conocerse a sí mismo, ¿no? Y llegar al pleno conocimiento de sí mismo, y esto requiere autoobservación, incesante de autoobservación. Necesitamos vernos tal cual somos. Entonces, el ser humano se nos ha puesto en el tapete de la vida para conocer. Buenas noches, hermanos. Paz inmerencial. Bienvenido, Jesús. Es decir, cuando venimos, se nos da valores, ¿no? Valores intelectuales, motrices, emocionales, instintivos, sexuales. Y decíamos en cierta ocasión que el hombre muere por parte, ¿no? Pero tenemos unos informantes que son externos, que son nuestros 5 sentidos. No obstante, el hombre en sí tiene 12 sentidos. 5 que son externos y 7 que son internos. Y que a través de estos estudios de la Sagrada Gnosis podemos nosotros despertar esos valores y refinar, hacer un verdadero refinamiento de nuestros sentidos, 5 sentidos físicos. Porque en realidad, al hablar de lo que es más adelante el ego, veremos que nuestros sentidos están completamente, diríamos nosotros, atrofiados, ¿no? Porque órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Si cerramos los ojos vemos tinieblas, pero tenemos lujuria en los ojos, en los oídos, en la nariz, en el tacto, en el gusto y en la vista. Ahí hay lujuria y una serie de aspectos que nosotros tenemos que ir refinando, ¿no? Esos sentidos para de esta forma, pues, ser agradable, ¿no? Ante los ojos de la divinidad. Decíamos que el hombre no se conoce a sí mismo y debería conocer la máquina humana. Pero estamos en el tiempo del ser y del no ser de la filosofía. O somos o no somos. O somos ángeles o somos demonios. Y estamos pues en los tiempos el final de los tiempos, donde se nos ha dado una oportunidad, quizás la última, ¿no? De lograr un despertar de la conciencia, eliminando nuestros agregados psicológicos. Y es importante, pues, hacer este trabajo, ¿no?
para, por lo menos, dice el maestro Samael, que para ganarnos nosotros o para ganarnos el boleto para el éxodo que se avecina, por lo menos que un estudiante gnóstico esté eliminando el 50% de sus agregados, ¿no? Para ser partícipe, ¿no? Del éxodo y en esa forma, pues, ser llevado a una isla secreta en los tiempos que se avecinan terriblemente, ¿no? Bien, entonces, en verdad que tenemos nosotros que conocer quiénes somos, ¿no? Actualmente el ser humano, pues, es un montón de agregados psicológicos, ¿no? Si nosotros nos mirásemos hacia adentro, en verdad, o lo pongan patas arriba para que le salga algo de humano, más le sale de animal, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos creado yoes, gritones y pendencieros, porque no hemos aprendido a transformar esas impresiones que llegan del mundo exterior hacia nuestro mundo interior. Y bien dice la Sagrada Escritura que la silla de Satán es en el bajo vientre, ¿no? Y por eso es que somos molde para ser diablos, ¿no? Porque en realidad, de verdad, al no transformarse esas impresiones que llegan del mundo exterior a nuestro mundo interior, es obvio que se transforman en demonios tentadores, ¿no? Por ejemplo, una persona que mira una mujer para codiciarla, es obvio si no hace un trabajo y elimina a ese agregado psicológico, ese pensamiento lujurioso, ¿no? Y entonces es importante que se haga una buena reflexión, ¿no? Para de esa manera ordenarle a la mente, retírame estos pensamientos, no te los admito. Y de esa forma, pues, en esos momentos, pedirle a la Madre Divina que elimine ese pensamiento, ¿no? Esas abominaciones y que la mande al fondo del abismo. Eso, pues, cuando uno está alerta, alerta percepción, alerta novedad. Muy bien, continuemos pues para ya ir entrando a nuestro tema. Entonces vemos que vamos a tratar sobre lo que es la personalidad, la esencia del ego. Veamos pues. En otras ocasiones también se ha hablado sobre este tema y algunos pues ya conocen, pero en realidad, ¿qué es la personalidad? La personalidad pues es energética. Y esta pues nosotros debemos de comprender que esta se forma en los primeros 7 años, ¿no?, de vida y se robustece pues en el resto de la existencia, pues es una personalidad perecible, ¿no?, que nace en su tiempo y muere en su tiempo. Y como dice el maestro Samael, no existe mañana para la personalidad, porque ésta se forma en cada existencia para que los yoes se manifiesten en el cuerpo físico, ¿no? Cada cuerpo físico se forma una nueva personalidad y la personalidad está formada por muchas fracciones de cada yo y cada yo tiene, digamos, su propia mente, ¿no? Y es importante, pues, ir comprendiendo ahora que vamos entrando ya en nuestra materia, ¿no? La personalidad es un vehículo de expresión de los valores que llevamos dentro. Es una energía que se crea durante los primeros 7 años de vida, decíamos, y está formada, pues, por lo que percibimos en el hogar, ¿no?, el ejemplo familiar, en la escuela, en los medios de comunicación social, en la sociedad, etcétera. Y esto lo vamos a ir discerniendo cuando tratemos, pues, de la formación de la personalidad. Hablemos un poco sobre la
formación de la personalidad humana. Bueno, el ego, a raíz de la caída edénica, el hombre pues gozaba de ese aspecto paradisíaco, porque todavía no había caído en la degeneración animal. No obstante que a raíz de la caída edénica, queríamos decir que los luciferes o los tentadores tentaron pues a la humanidad de aquellos tiempos, y esta pues cometió el error de la desobediencia. Porque ustedes recordarán, para refrescarnos la memoria, de ese pasaje bíblico que encontramos en el Génesis, ¿no? Cuando se le prohibió a Adán y Eva no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que de él comiereis moriréis. Y vino la sentencia, ¿no? Esa parte de que dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y a la mujer le dijo que parirás con dolor a tus hijos. Es decir, si nosotros reflexionamos en todo esto, es importante para mejor comprensión. No obstante, pues uno nace pues con la esencia, ¿no? Pero no nace con la personalidad. Entonces, el niño pues en esa etapa de la infancia, ¿no? El maestro Samael nos habla de que un niño es clarividente, ¿no? Hasta los 3, 4 añitos. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo cuando éramos niños y por ahí había un niño que nacía y todavía no tenía cerrada la frontanela, o eso que comúnmente le llaman la mollera. Es obvio que los niños son clarividentes y ven lo que los adultos no pueden ver, porque él está despierto. Entonces, en la medida que va creciendo, ¿no? Ya se van manifestando ciertos elementos subjetivos, ¿no? Que ha creado en vidas pasadas. No obstante, el niño ve a esos demonios como son, entonces se asusta y llora. Y los padres dicen, no, es que tiene hambre. O cuando algún familiar, alguna persona se acerca, el niño lo puede ver clarividentemente, ¿no? Y puede ver a esos agregados psicológicos. Entonces pega ese llanto, ¿no? Y dicen, no, que el niño, que yo que sé qué, bueno, que es huraño y tal, pero no es así, ¿no? Por eso es que lo mejor que podemos tener en nuestro interior es la esencia, ¿no? Y esta se manifiesta pues en un niño. Ahí vemos nosotros que nos provoca comerlos a besos, ¿no? Porque en verdad se ve la pureza, es lo innato en la esencia, ¿no? Por eso es que en la esencia está lo propio y en la personalidad lo adquirido. Dentro de estos dos tipos de conocimientos que nosotros tenemos que comprender, que a través de lo que es la esencia, es el conocimiento directo, ¿no? La comprobación directa de lo real. Y en cuanto a la personalidad, es un conocimiento adquirido, prestado, que lo adquirimos en la escuela, colegio, universidad, etcétera, ¿no? Y así pues, en esta etapa de la infancia,
para la formación de la personalidad, encontramos que de los 0 a 7 años se forma la personalidad. Entonces, todos esos yoes, gritones y pendencieros, esos egos que ha creado esa personalidad pasada, ya entran. Y hemos de observar el por qué. Un niño, por ejemplo, a los 3 añitos, 2 añitos, empieza, digamos, a rabiar, a, a pegar a su compañerito, etcétera, ¿no? Y hacer berrinches. Los yoes van entrando en el cuerpecito del infante, ¿no? Y van haciendo estragos hasta que, completados los 7 años, entra todo. Yo contaba en cierta anécdota de mi infancia, que por cierto la pasé muy bonito cuando era niño, en, en el campo, ¿no? Con el amor de mi madre física. Y yo me sentía muy feliz cuando salía al campo y estaba rodeado. Ahora comprendo que es la madre, la bendita diosa, madre del mundo, madre naturaleza, ¿no? Y como decía mamá, es tu ángel de la guarda el que te libra, ¿no? Y sinceramente he comprobado eso cuando niño, ¿no? En mi inocencia había por ahí un tractor y estaba la hélice, se ha prendido, y yo a meter la mano así, y tuve la experiencia de que me jalaron para atrás y yo estaba solo. Entonces comprobé, luego digamos de hacer una pequeña retrospección de mi vida, es obvio que uno va comprendiendo que en realidad de verdad uno tiene esas protecciones y no estamos solos, no estamos solos. Así que uno dice, no, es que estoy solito, no, o estás con Dios o estás con el diablo, son dos cosas, ¿no? Entonces, en esta etapa de formación de la personalidad, encontramos que ya, porque todo se nos da de acuerdo con la ley del Hecta Parchinó, ¿no? O sea, la ley del 7, ¿no? Va cambiando nuestras células también, ¿no? Y así sucesivamente, del 0 de 7 años a 14 años, entramos a la edad pubi, ¿no? O a la pubertad. Ya aparece, pues, al niño adolescente de la pubertad que tiene inquietudes, ¿no? Por la vecinita o qué sé yo, ¿por qué? Porque la primera capa es testicular ya está formada y así sucesivamente. En esta etapa, pues, los padres deben de orientar a sus hijos, ¿no? Porque si los padres callan, los bribones hablan. Entonces es importante que en estos tiempos de decadencia de los valores espirituales, sembrarle a esta etapa de la vida de un niño aspectos trascendentales digamos, eso se le va a quedar en su psiquis, ¿no? Eso va hombres útiles a la sociedad y no estorbo. Quedó en silencio, Bolívar. No se oye. Estábamos hablando acerca de la edad pubi, pero en la etapa de la formación de la personalidad, en la adolescencia, ¿no? Ya de 14 años a 21 años, entonces ya el joven
ya piensa en tener una profesión y casarse, ¿no es cierto? Y luego viene, pues, en esta etapa, en realidad, si los padres no orientan a sus hijos en la conducta sexual, ¿no? Desde la pubertad, de la adolescencia, para que estos puedan, digamos, tener una buena comprensión de lo que es sus órganos creadores, enseñarle que en verdad pueden asearse los órganos creadores, tocarlos, pero no en un aspecto degenerativo. Porque, vuelvo y repito, si los padres callan, los bribones hablan, y eso es lo que va en experiencia el adolescente, ¿no? El adolescente. Entonces, en la escuela, en el colegio, en la universidad, etcétera, ¿no? Y es importante hacer estas reflexiones. Ahora bien, la etapa siguiente es la juventud, ¿no? La juventud, pues, es una etapa maravillosa que es de los 21 años, a ver, a los 28, ¿no? Ahí está en toda la flor de la juventud. No obstante, cuando no hay una orientación por parte de sus padres en los primeros años de la formación de esa personalidad, a veces y sucede estos aspectos degenerativos. O se dedican a las drogas, o se dedican a tirar la materia, ¿no? Y todos esos aspectos que luego vienen a pesar en sus vidas, ¿no? Y de esa forma, pues, decía algún poeta, la juventud se va deprisa como el viento. Y es importante que en estos tiempos nosotros, los padres de familia, deben orientar a sus hijos para que estos en realidad sean útiles a la sociedad, sean útiles a la divinidad, a la naturaleza, ¿no? Pero como vemos nosotros una sociedad degenerada por el ego, por el yo psicológico, por una personalidad, diríamos nosotros, reaccionaria, porque hay dos tipos de personalidad. La personalidad, digamos, que es pacífica, diríamos nosotros, y la otra es reaccionaria, ¿no? Por eso es que si nosotros tiramos una pelotita a la pared nos la devuelve, ¿no? Esa es la reacción. Entonces, para nosotros tener una personalidad que no sea reaccionaria, tenemos nosotros que comprender, ¿no? Comprendernos a nosotros mismos para poder comprender a los demás. Entonces, en esta etapa de los 28 años a los 35 años, es una etapa donde ya las tres capas testiculares del varón ya están formadas. Y bueno, todo esto es importante porque la mayor obras que han hecho los hombres es a través de los 35 años en adelante. Entonces, ahí vemos nosotros grandes personajes, ¿no? De la historia. Y por último, digamos, tenemos nosotros, diríamos nosotros, aparte de los 35, ya viene la edad madura, que es los 35 o 42 años. Fíjense ustedes, ¿y usted en qué etapa de su vida está? Esta es la edad adulta, ¿no? En que en realidad si una persona no se casa, diríamos nosotros, no tiene un hogar, no ha tirado la materia y ha desperdiciado su miserable tiempo, el tiempo en cosas absurdas, ¿no? Entonces, luego se lamenta porque viene la madurez, ¿no? Que viene de los 42 años a 56 años, la edad madura. Ahí vemos nosotros que
ya ahí tiene que tomar una decisión, porque viene y ahí le coge la vejez. Porque en la etapa, digamos, ya de los 56 años en adelante, viene la vejez. La vejez, pues, en realidad, decía mi abuela, que hay que guardar pan para mayo. Si tú ahorras ese capital de valores que hablábamos al comienzo, cuando nos venimos a la manifestación de la vida, entonces esos valores intelectuales, motrices, emocionales, instintivos y sexuales, entonces ahí sí va a tener problemas, ¿no? Porque al agotarse ese capital de valores, entonces el cuerpo envejece y el cuerpo, digamos, hay que cuidarlo porque hay mucha ignorancia esotérica en cuanto al cuerpo, porque el cuerpo, ya lo dijo Pablo de Tarso, que es el templo del Dios viviente, ¿no? Y por eso es importante que nosotros nos logremos ese autorrespeto, ¿no? Con nuestra propia simiente, con nuestro propio cuerpo. Porque el que decía, digamos, David, el salmista, en su arrepentimiento, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Es un verdadero arrepentimiento. No obstante, pues, avanzando pues en nuestro tema, podemos decir que existe gente falsa, ¿no? Las personas que tienen una máscara, esta gente no tendrá más amigos, porque en realidad, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cuando hay lo que se conoce como la mueca del diablo, ¿no? Es una sonrisa media sarcástica, media rara, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, usted invita a unas conferencias gnósticas, ¿no? Y se le sonríen, pero con una forma bastante eh, demoníaca, diríamos nosotros, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque decíamos que la personalidad es una máscara, ¿no? Prácticamente tenemos máscara de distintos aspectos que vamos a analizarlo más adelante, ¿no? Entonces, vemos que tenemos nosotros el deber, ya en este conocimiento, estudiando la psicología revolucionaria, de cambiar la falsa personalidad a una verdadera personalidad. Y es necesario que nosotros nos propongamos a destruir la falsa personalidad. Y es posible esto si lo hacemos, si le hacemos la disección, dice, a los celos, a la vanidad y a los yoes de las preocupaciones, al orgullo, etcétera. Y cuando uno comprende que el engreimiento, ¿no?, es uno de los factores más densos de la falsa personalidad, se propone entonces hacerle la disección, como dice el maestro Samael, hacerle la disección al ego, a ese elemento, y lo disuelve radicalmente a través del conocimiento de la muerte psicológica, de la muerte en marcha y de la superdinámica sexual. Vemos ahí los diferentes agregados psicológicos, ¿no? Ya vamos a hablar más adelantico. Entonces, el nivel psicológico, a nivel psicológico hay tres aspectos muy fundamentales que influyen notablemente en la vida de todo ser humano, ¿no? Que es la personalidad, la esencia y el ego. Así como debemos hacer distinción entre el ego y esencia, también es necesario distinguir entre la personalidad y la esencia. Alrededor de la personalidad, esencia y ego existen entre los estudiantes de la psicología mucha confusión. Algunos confunden la personalidad con la esencia y otros confunden el ego o yo con la esencia, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Porque confunden la gimnasia con la magnesia, decía el maestro Samael en sus conferencias. Hablemos un poquito de lo que es la esencia para avanzar. La esencia es es lo real, es lo inmortal, lo verdadero en nosotros, ¿no? Aquello que es el ser mismo que se manifiesta, ¿no?
Es la chispa divinal que todos traemos, ¿no? En ese un 3% de conciencia o de esencia, ¿no? Y el 97% de inconsciencia, subconsciencia, infraconsciencia, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos un 3% de luz y el 97% de tinieblas. Si usted quiere verse a sí mismo, sinceramente, cierre los ojos y verá tinieblas, ¿no? Pero cuando ya uno va creando otras condiciones para desarrollar esas facultades parasensoriales del hombre, como la clarividencia, ¿no? El oído mágico, etcétera, etcétera. Pero para desarrollar estas facultades parasensoriales, pues tiene que morir, pues, ¿no? Porque no, nada se da regalado. Dios no da nada regalado. Hay estudiantes gnósticos que quieren que a los 3 meses ya estar con la clarividencia y se olvidan que tienen que eliminar todos esos elementos indeseables. Porque en realidad, de verdad, yo les he preguntado, ¿para qué quieres clarividencia o telepatía para estar viviendo la vida ajena, etcétera, etcétera? No, los maestros de la logia blanca tienen poderes y no vienen a hacer payasadas, ¿no? Solamente los magos negros es que hacen payasadas, ¿no? Es interesante, pues, hacer estas reflexiones. Entonces, dentro de todo ser humano que se halle en último estado de degeneración, existe la esencia, el alma, el Buddhata, que es tan solo una fracción del alma humana, y nosotros, en nosotros, lo más digno, ¿no? Lo más decente que tenemos es la esencia, ¿no? Veamos. Entonces, continuándolo con lo que es la esencia o conciencia, ¿no? De ese 3%, porque en estos momentos de decadencia de los valores espirituales consideramos que ya hay seres humanos que tienen cero conciencia. Prácticamente son un cascarón astral que están esperando, de acuerdo con la ley del destino, bajar a los mundos soterrados, a los mundos de infierno, ¿no? Esos son los que se llaman los desalmados, ¿no? Que vamos a hablar más adelantico sobre lo que es el alma. Entonces, el desarrollo de la esencia únicamente es posible a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es decir, si en este día nosotros no hemos hecho un trabajo, es decir, de esfuerzos conscientes, sacrificando al ego, ¿no? Por ejemplo, a la gente que le gusta ver televisión o película, hay que sacrificarlo, porque en una película más o menos demora 1 hora o 2 horas, y ahí está perdiendo, como dice el maestro, perdiendo el tiempo miserablemente, ¿no? Y ahorita no hay tiempo que perder. Entonces, decíamos entonces que la esencia crece muy a través de trabajos conscientes y padecimiento voluntario, pero tenemos que disolver el yo psicológico, desintegrando sus elementos indeseables. Es urgente, inaplazable, impostergable. Entonces, en este sentido del trabajo psicológico, del trabajo sobre sí mismo, ¿no? Podemos decir, para hablar de los alimentos de la esencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que salen embarazadas, me viene a la memoria, allá en la antigua Grecia, había mujeres que estaban embarazadas, pero que en realidad, de verdad, en sus recámaras tenían la imagen de Apolo y otras imágenes de belleza, ¿no? Cosas que los niños nacían hermosos. Yo les he aconsejado
a las mujeres que salen embarazadas y que asisten a las conferencias, que en realidad le ponga música clásica, ¿no? En el vientre, ¿no? Para que ese niño salga con una vibración muy especial, ¿no? Entonces, los alimentos de la esencia, pues, son a través de la meditación, de la reflexión, de la buena música, ¿no? Y la integración con la naturaleza, ¿no? En realidad, que debemos hacer todo esto. Pero hablemos un poquito más sobre lo que es el ego, ¿no? El ego, en realidad, de verdad, pues, es lo negativo, todos esos elementos indeseables, que es la suma de nuestros defectos psicológicos, los cuales habitan en nuestro mundo interior. En otras palabras, podemos decir que tenemos una psique, tenemos una mente, ¿no? Y la mente es ego. ¿Por qué? Porque el maestro Samael dice que la mente es la guarida del ego. Y sinceramente, si nosotros, a través de las técnicas psicológicas para eliminar el ego, que son la observación y la autoobservación psicológica, podemos autodescubrirnos. Entonces tenemos que sacarnos esas máscaras, ¿no? Y las poses pietistas y dejar la falsa imagen que has creado y has creído que eres, ¿no? Sinceramente necesitamos comprender cómo es que la mente está contaminada, ¿no? Con todos esos agregados psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el odio, miedo, prejuicios, mentiras, emociones negativas, egoísmo y dudas. No obstante, pues, estos cabezas de legión, que es la lujuria, ¿no? El orgullo, la ira, la codicia, la envidia, la gula y la pereza. Estos defectos tienen una serie de yoes que uno mismo ha creado, y por eso es que Jesús el Cristo, en su crístico evangelio hay un pasaje bíblico en que él iba a cierta ciudad y encontró ahí a un endemoniado, diríamos nosotros, a un poseso, que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Entonces, al pasar Jesús el Cristo con sus discípulos y viéndolo aquel personaje, le gritó la parte demoníaca, ¿no? Y dijo, nosotros te conocemos, sabemos quién eres. Entonces les pidieron a aquellos demonios que los mande a un hato de cerdo que en ese momento pasaban por ahí. Y dice pues el Evangelio crístico que esos yoes del endemoniado pasaron a los cuerpos de los cerdos y dice que se precipitaron hacia el mar. Entonces, ciertamente nos recuerda que el Cristo le sacó los 7 pecados capitales, ¿no? A María Magdalena. Cuando hablamos del ego, hablamos pues de diferentes nombres que le dan, ¿no? Por ejemplo, en ciertas religiones como la católica le llaman pecado, ¿no? Y así sucesivamente en las diferentes antiguas religiones también le llamaban pues en los misterios egipcios, ¿no? Los demonios rojos de Set. Y así sucesivamente. Vamos a ver entonces qué es el egos, ¿no? Con los distintos nombres que recibe. Ahí vemos nosotros una serie de nombres como errores, agregado psicológico, tentación, ¿no? Pecados, ¿no?
y también sufrimiento, dolor, injusticia, ignorancia, ¿no? Y una serie de aspectos totalmente negativos que nosotros debemos comprenderlos y a través de la comprensión pedirle a nuestra Madre Divina que lo elimine, pero eso vamos a hacerlo más adelante. Entonces, ahí vemos nosotros que el yo psicológico es el perverso Mara pluralizado, ¿no? O sea, el yo psicológico, como bien decía, en los tiempos que nos habla la Biblia de David y Goliat, representa a Goliat de la Cábala, ¿no? Y a todos sus agregados que simbolizan pues, a los agregados psicológicos, a los filisteos, ¿no? Es importante conocer esta parte, ¿no? Para nosotros tener claro, ¿no? De que todos esos yoes, gritones y pendencieros, asesinos, borrachos, lujuriosos, gritones, etcétera, se disputan una terrible batalla en nuestro interior contra el ser. Por eso es que tenemos nosotros que estar en lo que dice el maestro Samael, en alerta percepción, alerta novedad. ¿Por qué? Porque si nos observamos, en verdad, que el ser humano, la vida del ser humano, la calidad de vida del ser humano son sus pensamientos. Lo que el hombre piensa, esa es su vida. Entonces, si usted practica esta técnica, ¿no? De la autoobservación, para observar y autoobservar sus pensamientos, ¿no? Podrá observar una serie de pensamientos que cruzan y hacen que la persona se identifique tanto con el ego. Avancemos. Por eso en la doctrina de los muchos, realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos. Porque dentro de nosotros hay mucha gente, muchos agregados psicológicos. El ego, pues, el yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro de cada persona viven muchas personas. Yo es gritones y pendencieros, pero lo que pasa es que nadie le ha enseñado esto en las religiones convencionales porque nos han enseñado a creer, pero no nos enseñaron a saber por qué creemos. Entonces, cuando estudiamos la psicología, nos autodescubrimos porque vemos nosotros que mirándose para adentro, descubrimos esos yoes, ¿no? Esos pensamientos negativos. Porque si usted observa que cuando usted está solo, surgen pensamientos, demonios terribles de tentación, ¿no es cierto? Por eso es que hay que estar en alerta percepción, alerta novedad. Entonces, esto constituye, esta multitud de agregados psíquicos, constituye la dormidera de la conciencia. Somos gente dormida, inconsciente, y eso es lo grave. Desafortunadamente pensamos de sí mismo lo mejor y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos. Y así bajamos a la tumba, ¿no? Y creemos que estamos vivos. Cualquiera de vosotros que me estáis escuchando, podéis haber tenido alguna experiencia en los mundos internos con sus seres queridos y que murió que hace 10 años y 5 años, 20 años y usted se encuentra y le pregunta, pero tío o abuelo, qué sé yo, pero usted ya falleció hace 10, 15 años y inmediatamente le pegan una mirada y salen disparados, ¿no? Porque se dan cuenta que usted está despertando conciencia. Entonces, todos estos yoes, gritones y pendencieros pueden ser eliminados y es necesario estar en vigilia para poderlo descubrir. Luego observar qué es lo que hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, etc. Es decir, que nosotros tenemos que poner atención en los 5 cilindros de la máquina humana. Porque si nosotros aplicamos la observación de sí mismo, podemos ver qué es en qué centro se manifiesta este
ego, ¿qué es lo que quiere que yo haga? ¿No? Hacerle eso a través de la autorreflexión, ¿no? ¿Por qué se manifestó en el centro intelectual? Se manifiesta como una idea, en el centro motriz como una acción. Miren, le voy a poner un ejemplo, ¿no? En cierta ocasión, en una oficina de un abogado, no estaba el abogado ahí y entra un cliente y estaba la secretaria ahí muy guapa y tal y que Pascual. Entonces, él entra y la secretaria le dice muy amablemente, por favor, hágame el favor y siéntese porque el doctor salió y tal. Y luego, pues, ella escribiendo en la máquina de escribir, lo miraba y le sonreía, ¿no? Pero miren lo que pasa cuando una persona está súper dormida y el ego es lo que lo domina. Entonces, ¿qué pasa? Que el yo de esa persona, el yo lujurioso, pensaba que ella le estaba haciendo alguna insinuación. Y fíjense que levantó, yo considero que debe haber tenido unos 180 libras. Tuvo esa capacidad de levantar ese yo a esa personalidad y dirigiéndose a ella le hace insinuaciones amorosas. Oh, sorpresa para esa pobre mujer, ¿no? Ni remotamente, como decía mi abuela, ni en pelea de perro lo había conocido, le estaba haciendo insinuaciones amorosas. Entonces, vea usted lo que es capaz el ego, ¿no? Cuando uno no tiene autocontrol, no se observa. Y eso pasa en cualquiera de nosotros. Por lo tanto, tenemos nosotros que llegar a la muerte del yo, a la eliminación de esos agregados psicológicos, ¿no? Por eso es que tenemos que apelar a la bendita madre, a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que con su poderosa y sagrado fuego convierte en polvareda cósmica a esos elementos indeseables, ¿no? Tenemos que aprender, primeramente, dentro del estudiantado gnóstico, a veces uno pide directamente, ¿no? Pero hay que ser respetuoso, hay que pedir la asistencia. Padre mío, Madre Divina, asísteme en esta práctica. Madre Divina, asísteme, socórreme, auxíliame, etcétera, pero tienes que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque con mucha fe, con mucha devoción. Entonces, ahí vemos nosotros a Perseo con la espada, ¿no? Que nos habla la historia, que con la espada pues cortó la cabeza a la medusa, y la medusa simboliza pues al yo psicológico, ¿no? Por eso es que pedimos nuestra divina Madre Kundalini interior e individual de cada uno de nosotros, a quien se le pedirá con mucho fervor, ¿no? Se le hablará con franqueza para que ella, que es la única capaz de desintegrar esos elementos indeseables. Hay que ver en qué centro se manifestó. Fíjense ustedes, no sé, pero alguien cuando le presentan a una hija, a una sobrina, qué sé yo, a una persona, entonces le dan la mano y le aprieta, ¿no? En eso que le aprieta la mano, se está manifestando el yo de la lujuria. Si esa persona no se autoobserva, ahí está el problema, ¿no es cierto? Se va creando, pues, un agregado psicológico porque no ha transformado esa impresión, ¿no? Por eso es que se comete una serie de errores. El yo hace cometer errores e infringir la ley, y entonces el Paganini es la pobre personalidad, ¿no? Bueno, sigamos adelante porque el tiempo apremia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un cambio urgente, pero un cambio urgente en la manera de pensar, sentir y actuar, ¿no? Necesitamos, pues, cambiar totalmente, darle un giro de 180 grados a nuestra personalidad, a nuestra vida, ¿no? Para de esa forma poder ir comprendiendo mejor todos estos aspectos tan maravillosos que nos enseña la Sagrada Gnosis.
Entonces debemos comenzar a reflexionar en cambiar, por ejemplo, nuestras actitudes sobre lo que es el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Es decir, cambiar totalmente los hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos instintivos, hábitos sexuales, etcétera, ¿no? Porque son aberraciones que a veces uno no es llevado por la cuestión de la dormidera de la conciencia de los yoes gritones y pendencieros, ¿no? ¿Qué es el recto pensar? Este pensamiento no es de mi ser, o sea, rechazar, ¿no? Todo lo que aflore en la mente en una forma negativa. Por eso es que hay que estar siempre atento. Vamos. Hablemos un poquito del alma, ¿no? Porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Ahí vemos nosotros que es materia, energía y conciencia, ¿no? Entonces, debemos comprender que entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador que es el alma. El Cristo decía, en paciencia poseeréis vuestras almas, ¿no? Pero ese es precisamente lo que nos proponemos nosotros a comprender, ¿no? Y a eliminar la ira, ¿no? La impaciencia, etcétera. Entonces, ¿qué es el alma? El alma, pues, es urgente comprender la necesidad de cristalizarla dentro de nosotros mismos, ¿no? Como dijo el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Más, todo conviene entender que qué cosa es eso de que se llama alma, ¿no? Por ejemplo, en la doctrina del Cristo vivo, se nos enseña que alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, poderes, etcétera. La gente posee la esencia, el material psíquico para fabricar el alma, pero no posee todavía el alma, porque el alma, pues, lo posee al ser humano. ¿Por qué? Porque es como que tú tengas dinero en otro país y aquí en el Ecuador o en otro país en donde tú vives, no lo tienes, entonces no posees. Así que vale la pena poseerla, como llegaría uno a poseer su alma, pues desintegrando definitivamente los agregados psíquicos, porque el alma y los agregados son incompatibles, son como el agua y el aceite, ¿no? No pueden mezclarse. No obstante, hay que eliminar una serie de aspectos que son, por ejemplo, larvas, ¿no? Para nosotros limpiar nuestra alma, ¿no? Larvas, incubos, subcubos, sustancias morbosas, ¿no? Que sirven de obstáculo para el desarrollo y manifestación de la conciencia, ¿no? Entonces, un espíritu, un alma se dice que la diferencia entre alma y espíritu, ¿no? Un espíritu se es, ¿no? Y un alma se tiene. Entonces, entre el alma que se cristaliza a base de que de trabajo consciente, decíamos, y padecimiento voluntario, ¿no? Pero el espíritu se es. Entonces, el alma tiene la esencia, el material psíquico, ¿no? Que es que nosotros tenemos que ir liberando la esencia que está enfrascada, o sea, el aspecto, digamos, de liberarla, por ejemplo, como dice los 7 pecados capitales, ¿no? Con sus virtudes. Si tengo ira, tengo que polarizarme con la paciencia, es decir, libero la chispa que está dentro, la virtud que es la paciencia. Y así sucesivamente en todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Veamos entonces un pensamiento del maestro Hichin. Dice sobre el alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración y se nutre con la palabra y se protege con la fe y se tonifica con el amor de Dios. Lo traje a consideración para que ustedes puedan comprender. Tenemos nosotros que
recordarnos a sí mismo, ¿no? Sentirnos a sí mismo y crear ese amor al trabajo esotérico, ¿no? El amor a nuestra Madre Divina, tener un afecto verdadero y un verdadero cariño, ¿no? A ese trabajo íntimo, que es el trabajo esotérico gnóstico, ¿no? Solo así podría realizarse una conjunción en nuestras vidas como el trabajo esotérico, con el trabajo esotérico. Así que en tanto esa conjunción con el trabajo no se haya realizado, seríamos incapaces de comprenderlo integralmente. Se requiere sentir afectos en estos estudios. Y eso es lo que, y ahí vemos nosotros pues la clave de la aniquilación del ego animal. Ya hemos dicho que tenemos nosotros que apelar a nuestra Madre Divina, a nuestra bendita Madre Kundalini del amor, a la serpiente ígnea, nuestros mágicos poderes, para que elimine de nuestra psiquis todos esos elementos indeseables que constituye el ego animal. Entonces vamos a dar una práctica para el despertar de la conciencia, para ir concluyendo ya. Entonces la clave se trata de la clave sol, ¿no? Sujeto, objeto y lugar, como ustedes pueden observar y que aquí se ha dicho algunas veces, es apelar a la íntima recordación de sí mismo, ¿no? De momento en momento desarrollar el sentido espacial, o sea, la clarividencia, y entonces hasta podemos ver los sueños de la gente, ¿no? Que andan por las calles. En cierta ocasión yo iba por las calles de Guayaquil con el maestro Jesín y me decía, mira, mirando allá a dos personas, mira esas personas, están súper dormidas. Dos personas que estaban en la esquina, ¿no? Haciendo boberías. Entonces, en verdad, en ese sentido espacial, el funcionalismo de la conciencia despierta, ¿no? Y sujeto, objeto y lugar, que hoy pues me daba esos choques conscientes, ¿no? En esta parte de la clave de sol, usted de momento en momento, de instante en instante, se pregunta a sí mismo, ¿qué estoy pensando? Al realizar esta pregunta, obsérvese qué está pensando y qué está sintiendo. Eso es importante dar para lograr un despertar. Lo importante es no olvidarse de sí mismo y realizar la clave sol con la pregunta, ¿no? ¿Qué estoy pensando? De instante en instante. Porque los pensamientos cruzan, ¿no? Como aves, pero déjelas, no se identifique con esos problemas. La autoobservación es una clave importante, es una cualidad del alma que se encuentra atrofiada en todos los seres humanos porque órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Y debemos preguntarnos qué estoy pensando, comprendiendo y eliminando defectos. Esta facultad se va desarrollando progresivamente en la medida que uno va practicando. Y aquí viene la propuesta, una propuesta gnóstica, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, nuestros contactos, pues esta es la propuesta gnóstica que es la doctrina de la Sagrada Gnosis, ¿no? Que es el factor muerte, ¿no? Que es la muerte psicológica, ¿no? Que es la eliminación del ego, ¿no? Que los estudiantes, las personas que están interesadas, en la medida que vamos entregando estas conferencias, le vamos dando las claves para que usted pueda eliminar. Y luego el segundo factor, nacimiento, tiene que ver con el sabio uso de nuestra energía creadora, ¿no? Cómo poder transmutar nuestra simiente, ¿no? Porque el Cristo dijo, ¿no? En su crístico evangelio, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces hay que saber comprender, ¿no? Y entender lo que nos dicen los libros sagrados. Porque escudriñar las escrituras, dice, ¿no? Porque en ella encontraréis la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El sacrificio tiene que ser el sacro oficio, o sea, el oficio sagrado, basado pues en el amor, ¿no? Porque el Cristo vino a darnos, a entregar a la humanidad la doctrina del amor. Avancemos. Como conclusión de este tema, presentamos
en lo que es la felicidad del ser, lo que es la falsa personalidad. El ser en sí mismo es feliz íntimamente, ¿no? Dichoso. Cuando uno elimina a la falsa personalidad, queda en la plenitud del ser. Goza entonces de la bienaventuranza. Desgraciadamente, muy pocos son los que se preocupan por esta clase de estudios. Raros son aquellos que realmente intentan autoexplorarse, ¿no? Y avancemos, pues. Entonces, quiero entregarle aquí, como para que usted reflexione y cada uno de nosotros poner en práctica todos los días, es una oración con la Divina Madre Kundalini, ¿no? Podemos decir, primeramente para despertar la vocación en el servir. Madre Divina Kundalini, Ran mío, que es el mantra sagrado, ¿no? A ti ruego y suplico, Madre mía, que despiertes en mi naturaleza interior la energía consciente de la vocación, la comprensión y el amor para servir a mi semejante. La oración grupal, que es una oración a la Madre Divina, que dice así: oh Madre mía Divina Kundalini, quiero morir en mí mismo. Tú, Madre mía, que eres el amor de Dios, por tu amor, enséñame a comprender el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia. Te pido, te ruego, te suplico, Madre mía, desintegres toda fuerza mental, sexual negativa para lograr mi castidad. Madre Divina, por compasión, por misericordia, ayúdame a comprender y valorar cada día más mi energía creadora. Así sea. Y ahí se pronuncia el mantra Ran mío 3 veces, ¿no? Esta es una enseñanza del maestro Hichin, ¿no? Y bueno, hemos llegado ya al final y vamos a entregar pues esta oración. Que el poder del Cristo íntimo de todos nos ilumine, que el poder del Cristo íntimo nos guíe, que el poder del Cristo íntimo nos ayude. Entonces vemos ahí, abrimos pues las preguntas, ¿no? A la honorable audiencia, ¿no? Por favor, si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarlas.